Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan, chicas? Sí, compañera, la escucho. Ah, yo pensé que era de todas el audio. Porque puso el maestro que no, que si escuchábamos.
¿Alguien logra escucharme, chicos? Ya lo escuchamos, maestro. Ok. Sí, algo pasó, pero no sé, tuve que reiniciar la computadora, yo creo que fue la última actualización. Bien, entonces vamos a continuar. Ok, algunos de ustedes, si no es que la mayoría, bueno, de los que regularmente se conectan, me enviaron por ahí unas tareas, ¿verdad? Del aparato unguial, ¿es correcto? Sí. Sí, Muy bien, sí, chicos. profe. ¿Qué pueden comentar de lo que estuvieron investigando ahí? Algunos de ustedes me enviaron por ahí un bosquejo en vez de dibujo. ¿Qué pueden comentar de eso, chicos? Maestro, es que le entendimos que quería como un tipo un organigrama. No, es un... Ahorita le digo. Sí, cuando se habla de bosquejar, Esquema. el término Dijo esquema del bosquejo, aparato unguial. bueno, yo literalmente dije bosquejo, ¿ah? Una cosa es cuadro, esquema, bosquejo, dibujo, etcétera, ¿no? Bueno, como sea, tuvieron que hacer una investigación. ¿Qué me pueden compartir de lo que vieron allí? Bueno, estuve analizando sobre los nervios, los septos, las arterias y sobre todo el espacio cerrado anterior distal. Todo lo que es Okay. de toda esa cavidad, bueno, ese espacio de cavidad articular y los ligamentos palmares. Estaba viendo cuando uno ve normalmente así en un dibujo o en una anatomía, lo ve uno diferente y no se espera uno que hay tantas cosas más a fondo. Exacto, ¿no? Nomás nos enfocamos a lo que es la falange, el cuerpo, la luno, la leponiquio, la raíz, lo que son los tendones, pero no nos vamos ya más a fondo, como que son los septos, los ligamentos, los tendones del flexor, la vaina sinovial. Así es. ¿Quién es Anabel del Rocío Ortiz de la Cruz? Anabel Yo, está presente. profe, yo, profe. Ok, ¿qué me puedes comentar del dibujo que enviaste aquí? ¿Cómo hiciste para investigarlo? No sé. Pues, pues busqué en San Google primero, más que Sí, nada, y entonces puse a buscar la imagen que viniera más completa, que viniera donde vinieran los septos, las arterias, exacto, los nervios, todo eso. exacto. Bien. Sí, es un dibujo, se parece mucho al que otros de ustedes enviaron. Es un dibujo muy completo y sin embargo le hacen falta algunos estructuras, fíjense. ¿Sí? Literalmente el que envió Anabel tiene, por ejemplo, parte de un tejido fibroso que une la falange distal con el pulpejo Sí. y no está nombrado aquí, ¿sale? Luego, ¿quién de ustedes, de los presentes, me envió un dibujo que incluye el ligamento especial? ¿Nadie? En el caso de Anabel, está poniendo aquí los Es, septos. ahí no es el Nervios y ligamento arterias. palmar, profe. ¿Cómo? En el que yo le mandé hay uno que dice ligamento palmar, que viene entre es la unión de las dos falanges. Ok. El que yo menciono, ligamento especial, va literalmente fija la matriz unguial a la falange.
la matriz unguial a la falange. No, Esto no lo- explica por qué cuando alguien va al consultorio del doctor Simi a que le saquen la uña es difícil arrancarla, ¿verdad? Literalmente es muy difícil arrancar la uña por este ligamento, ¿ok? Entonces, ahí está un ejemplo de esa estructura que muchas de las veces en el aparato unguial no lo marcan y debería de estar allí, ¿sí? Luego hay una serie de haces fibrosas, fibras conectivas de colágena, haces fibrosas que van del lecho unguial hacia la falange. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de las fascias desde la clase pasada? ¿Se acuerdan de la característica de la fascia? ¿Cuál es la característica de la fascia? Hablamos de la superficial y la profunda. De la superficial, cuando llega al tejido subcutáneo, ¿se acuerdan la característica de la fascia? Con respecto de las fibras de unión, ¿se acuerdan? La fascia es tejido conectivo. ¿Cuál es la característica de unión de una fascia con la otra? La superficial con la intermedia, la profunda y la muscular. Son las fibras colágenas de unión. Mientras que unas son perpendiculares, otras son inclinadas y otras son entremezcladas. Cambian de dirección. Entonces, fíjate, el lecho unguial se comporta, en su parte inferior del lecho unguial se comporta como una fascia. Hay una gran cantidad de fibras de colágena de unión que descienden perpendicularmente y se mezclan con el hueso, con la falange. ¿Sí se entendió eso? Sí, maestro. Por lo tanto, el lecho unguial no es meramente piel. Es la piel con un agregado de un tejido facial, sistema facial. Si tú sujetas la lámina unguial y tratas de moverla de lado a lado, díganme si se mueve. Chicos, háganlo. Sí se mueve. ¿Sí? Toma la uña de tu pulgar entre dos dedos de la mano contraria. Ahora muévela de lado a lado. ¿Qué tanto se mueve? ¿En verdad es móvil? A ver qué tanto se mueve. Se mueve con el dedo, pero no está Ah, moviendo. yo estoy hablando que trates de mover la lámina unguial, así empújala de lado a lado y dime si se mueve. No, no se mueve. No. Te resiste. Ahora hazlo con la piel que recubre tu falange. A ver, háganlo. ¿Se nota la diferencia? Sí. Entonces, hay una gran cantidad de haces colágenas fuertes que adhieren el lecho unguial hacia la falange. Ahí está, se los acabo de demostrar. Esa es la diferencia entre los tipos de fascias, por eso estamos viendo el tema, porque hay cosas que ustedes tienen que comprender por un medio de traslapación. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, chicos, el consejo que yo les doy a ustedes en el proceso de estudio, instálense una aplicación. Casa, hablo o te digo. ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo?
¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, maestro, sí se escucha. Ok. ¿Quién de ustedes tiene costumbre de hacer notas y tiene alguna aplicación de notas para estudio? Yo tengo un cuaderno, profe. Yo en mi libreta, en hojas. Yo en cuaderno también. Ok. ¿Cómo debe de estar organizado su cuaderno? ¿Cómo está organizado su cuaderno, chicos? ¿Cómo Por lo hacen? fechas. Pues por tema, por fecha. Por temas, por materia. Ok, fíjate bien. Fascias. Debes de poner una clave arriba de fascias. ¿Qué clave tiene? 1, 2, 3, 0, F1, no sé. ¿Me captan? Bien. Luego, aparato unguial. ¿Cómo vas a enlazar el tema fascia con el aparato unguial? Aparato unguial, ¿qué clave le vas a dar? A1, A de aparato o el AU. AU, aparato unguial 1. ¿Y el de fascia cuál es? El F1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el enlace aquí? Sería el aparato unguial 1 F de fascia. Y vas a poner la nota allí, o sea, vas a enlazar el conocimiento de la fascia con el aparato unguial. Como que, ¿qué tiene que ver la fascia con el aparato unguial para que me entiendan? Alguien que me lo explique. ¿Qué tiene que ver el sistema facial con el aparato unguial? Si el aparato unguial es el tema 1 y las fascias o sistema facial es el tema 2, luego entonces puedes poner 1.2 y vas a enlazar el tema fascias, sistema facial, con el aparato unguial. ¿Quién lo puede enlazar? Algo así que me explique. ¿Nadie? ¿Qué hablamos del sistema facial? ¿De qué forma parte el sistema facial, chicos? Cuando estuvimos viendo la fase superficial, la fascia profunda, la fascia muscular. Pues ayuda a que todo esté unido, las fascias. Sí, pero ¿qué relación tiene con el aparato unguial? Me imagino que por el tejido fibroso Ajá. están conectados. Es un tejido conectivo que va conectado con los septos, ligamentos. Ah, ahí está. A ver, entonces, ¿qué son los septos? Limitaciones estructurales. Sí. Pero entonces, ¿cómo tienen que enlazar el conocimiento? De la siguiente forma. Los septos presentes en la parte inferior del dedo, representativo de la yema y del pulpejo, es una clara representación de un sistema facial. La fascia característica presente en esas estructuras llamadas septos, que regularmente son ignoradas por anatomistas y que en teoría deberían de ser ampliamente conocidas por el podólogo, tienen la siguiente característica: descríbela y enlázala con el tipo de fascia que ya estudiamos. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? ¿Se entendió, chicos? Conectan.
No, nadie entendió. ¿Podría decirlo otra vez, maestro, para comprenderlo mejor? Por favor. Sí, fue un ejemplo, ¿eh? O sea, no se lo dije como un dictado y como para que lo escribieran. Lo que evidentemente quiero que se entienda es que en tu mente no debes de tener aislado el concepto, el conocimiento y la relación de las fascias fuera del resto del organismo que tú estás estudiando. Les acabo de dar un ejemplo. Ya estamos viendo fascias. Bueno, ¿y qué tiene que ver fascias aquí en podología? Todo. ¿Por qué? Les acabo de dar el ejemplo. Los septos. Dibujas ahí los septos. ¡Ay, qué bonitos los septos! ¿Y como para qué sirven? ¿Cuáles son su característica histológica? ¿Qué relación tiene este septo con otro concepto? Valga la redundancia, concepto. ¿Cuál es la relación de esta estructura con lo que acabamos de estudiar o estamos todavía en tema? Con la fascia. Literalmente se los acabo de decir. Los septos son una representación anatomofuncional de una fascia. Debido a que sirve como una delimitación clara orgánica de estructuras multicompartimentales presentes en el dedo. Este sistema facial presente en el dedo tiene su origen en ¿qué clase de fascia? Fascia superficial, profunda. ¿Y cuál es la función? Eso es lo que quiero que se entienda, chicos. ¿Sí se entendió? Ahora sí, maestro. Sí, sí, profe. Por lo tanto, cada vez que tú veas un tema, búscale la forma en que se relaciona con el otro. ¿Habías pensado tú la semana pasada que empezamos a estudiar fascias? ¿Habías caído en cuenta que hablar de fascias también estabas hablando del aparato unguial? ¿Alguno de ustedes lo había obviado o lo había visto? No, a fondo no. Ahí está. Ahí está. No, Entonces, profe. eso es lo que ustedes tienen que hacer, chicos, para hacer ¿qué? Autodidactas. Si tú organizas tu conocimiento en notas y estás enlazando un punto con otro, te vuelves autodidacta. Esa es la forma del autodidactismo, porque literalmente ustedes a distancia, que están allá, no les queda de otra más que ser autodidactas y referirse al maestro como su servidor o cualquiera como un facilitador. Maestro, hice esto y no entendí. ¿Me puede guiar? Eso es. Entonces, ustedes, eso es lo que deberían de estar haciendo con todos y cada uno de los temas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice nervios y arterias y los ponen allí en 2 puntitos en el bosquejo que nos envió aquí Anabel. Pero si pensamos que es representativo de una estructura, ¿a qué se refiere? Nervio y arteria. Se refiere al paquete vasculonervioso. ¿Ok? Y si nos referimos al paquete vasculonervioso, ¿por qué allí agregado a el lecho unguial, por qué no está representado el glomos? ¿Quién de ustedes representó el paquete vasculonervioso y quién representó al glomos en el aparato unguial? ¿Quién de ustedes representó al glomos? No, yo no. ¿Nadie? No. Bueno, Por eso yo. les decía que por lo regular no hay quien ponga el aparato unguial completo, porque casi siempre va a faltar algo, ¿de acuerdo? Ahora, alguien dijo, yo puse el glomos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo No, yo? ¿Ana? no, yo no lo puse. Ok.
¿Y qué es el glomos? El glomos, pues, está sujeto de algunas patologías. ¿Alguien ha escuchado una patología relacionada con el glomos? Yo escuché algo relacionado con la anastomosis del glomos Ajá, arterial sí, la anastomosis es microscópica. representativa de toda la vascularidad, Es sobre todo en el representativa. dedo. Ajá. Exacto, la anastomosis es representativa acral, principalmente el dedo. ¿Sale? El glomos está asociado a lo que acaba de decir Luis. Sí, sí fue Luis, ¿verdad? Sí. La anastomosis vascular que se encuentra en el lecho unguial. Ese es el glomos. El glomos sufre una hipertrofia en el que se vuelve un tumor. ¿Cómo lo conocemos? Como tumor glómico. ¿Alguien conocía esta entidad? Así tan a fondo no lo había visto, ¿eh? Ok. No, profe. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pones allí tumor glómico. ¿Cuál es la clave del aparato unguial? Dijimos dos. Te vas a tumor glómico y entonces, ¿qué? Desarrollas el tema de tumor glómico y lo enlazas con tu aparato unguial. Si el tumor glómico, la clave es 4, vas a poner 4.2 y detrás de esa nota pegas la siguiente. El tumor glómico está representado anatómicamente en el siguiente bosquejo o dibujo y pones ahí el tumor glómico aislado en tu aparato unguial y completas el cuadro. ¿Se entiende lo que tienes que hacer con tus notaciones? De hecho, hay una aplicación gratuita para tu celular que se llama Notion y que funciona así y es como una serie de cuadritos en índice, subíndice. Le escribes allí y luego el subíndice y relacionas todo el conocimiento. O si quieres, cómprate de esas tarjetitas de papel que vienen más o menos de como de 6x12 y ahí escribe a puño y letra y hasta con letritas de colores y el aparato unguial y luego otra hojita detrás y escribes qué es el glomos y luego el tumor glómico. Esta es la única forma en que tienes tú para organizar todo lo que aprendes y el día de mañana, como lo relacionas, ya no se te va a olvidar. ¿Se entiende lo que quieren, lo que quiero que ustedes más bien pongan en práctica, chicos? Y esa es la forma en que no se te va a olvidar. ¿Sale? ¿Se entiende, muchachos? Sí, maestro. Entonces, háganlo así, siempre, acostúmbrense. Y de esa forma vas a poder organizar todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las llamados labdrums, los limitantes funcionales, la cápsula articular, ¿qué es? También es fascia, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer ese ejercicio y yo se lo recomiendo. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a compartir pantalla. Vamos a continuar con el tema y seguimos adelante. Bien, ¿qué tenemos en pantalla, muchachos? 4.3 funciones. Exacto, ¿ah? Entonces, funciones, estamos en el tema de las fases y el sistema facial. Entonces, ahora pasando a otro punto igualmente importante. Se debe de mencionar que las funciones identificadas respecto del estudio de las fascias, en primer lugar, se debe mencionar que este sistema se puede considerar como una unidad funcional. Cuando nosotros desde la primaria, bueno, no, en realidad no, en la primaria no, vamos a decir secundaria y preparatoria, en biología veíamos aparatos y sistemas. ¿Alguna vez viste el sistema facial en anatomía? No, porque son sistemas
especializados, pero que debería de estudiarse a fondo. Sistema facial. ¿Qué les parecería que tú tuvieras un pequeño manual donde analizas cada uno de los sistemas y vas a poner allí el sistema facial y desarrolla el tema, ¿no? Entonces es importante el hecho de conocer, pues, desde el punto de vista para el profesional de la salud, lo que es el sistema facial. Entonces, en realidad, el sistema facial es una unidad funcional. Lo constituye toda una malla que rodea, delimita, cohesiona, conmueve, gestiona, relaciona y facilita la fisiología mecánica funcional del cuerpo humano, ¿verdad? Cuando ustedes han estudiado alguna vez la fascia plantar, cuando has estudiado la fascia plantar, la aíslas de todo este sistema funcional facial. Sí, por lo tanto, ¿habías escuchado tú que una fascitis plantar puede estar relacionada con una lesión superior, vamos a decir, de un manguito rotador del hombro? ¿Qué tiene que ver una lesión del mango rotador con la fascia plantar? Si entendemos que es una unidad funcional, vamos a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una endodoncia con la postura? Ahí es cuando entiendes, pues, que el sistema facial está operante como una unidad. Entonces, hay ahí estudios. Antonio Oller, que es un representante de la biomecánica, había mencionado en un congreso, aparte, mencionó en un congreso de odontología en el que se enlazó la situación de una endodoncia con la postura. Y después Antonio Oller mencionó, mira, lo que es una endodoncia y lo que puede afectar la postura. ¿Habían sospechado ustedes que el dentista puede contribuir a que tengas trabajo? Sí, nadie lo había obviado, no es tan obvio. Pero ahora resulta que sí, ¿verdad? Ahora resulta que sí. Entonces, esta es la idea de que ustedes deben de conocer precisamente toda esta función de este sistema, el sistema facial. Gestiona, fija, rodea y delimita. Y les acabo de demostrar con ese breve ejercicio de sujetar tu uña y tratar de moverla. Ahí está un ejemplo claro. ¿Sí? De ahí que no es descabellado pensar en la teoría que hasta ahorita nadie ha puesto en un protocolo de estudio, pero ¿cuál es la relación de un estrés respecto de la contractura del primer segmento que puede ser un predisponente al hallux valgus, es decir, el bruxismo? Esas personas que tienen ansiedad y aprietan los dientes, los rechinan, finalmente lesionan la articulación de la mandíbula, ¿verdad? ¿Qué relación pudiera tener en el hallux valgus una ansiedad igual? Hay teoría. ¿No sería importante tratar de encontrar una relación, es decir, a través de un estudio, tal vez una tesis? Entonces, sí, hay una relación directa, pero hace falta más estudios. Sin embargo, hay sospecha, ¿verdad? Entonces, parte de entender este conocimiento es que nos debe de llevar a otro campo. Entonces, dependiendo de hasta qué punto se quiera adentrar en el estudio del sistema, sus funciones son múltiples y variadas.
más aún cuando se identifica que actúa de una manera especial y diferente en cada parte donde se encuentra presente. Les ha tocado, chicos, paciente que viene y acusa dolor y no logras identificar el origen, la raíz del dolor ni el por qué, pero literalmente dice, me duele el dedo y me duele el dedo. Buscas una cosa, buscas la otra y no logras identificar. A ver, ¿será por la onicofosis? No. A ver, aquí en el surco no. La uña encarnada menos. A ver, y no atinan. ¿No les ha tocado algo así, muchachos? Sí. Ahí está. Entonces, no podría ser que esto formara parte del sistema facial. Podría haber allí una relación directa, es probable. Por lo tanto, dice ahí, donde se quiera adentrar en el estudio de este sistema. Ahí está un ejemplo. ¿Hasta dónde te vas a adentrar? Eso es precisamente la metodología que nos lleva a nuevos conocimientos. Hacerse preguntas, relacionarse. Una vez le dieron un premio de química a alguien que no era un químico, en realidad creo que era ingeniero ambientalista. Porque dijo él, ¿alguien sabe lo que es el ozono? ¿Alguien sabe lo que es el ozono? Lo que son los IMECAS. Pues son gases, maestro, con átomos de oxígeno. Es oxígeno, ¿verdad? Es Sí. oxígeno en cualidad alotrópica, es decir, 3 oxígenos asociados. Ese es el ozono. Son 3 átomos de oxígeno. ¿Qué son los IMECAS? El índice ¿qué? Mexicano Ecológico de Contaminación del Ambiente, IMECA. Y nos habla acerca del índice de contaminación del ozono. ¿Y en dónde se mide el ozono? Acá abajo. Y entonces este ingeniero ambientalista dijo, bueno, si medimos los IMECAS y la contaminación y todo aquí abajo del ozono, entonces, ¿por qué dicen que el ozono debe de estar ahí arriba en la atmósfera? Si literalmente un ozono que tiene 3 átomos debe de ser más pesado que el ozono normal, ¿sí o no? ¿Qué pesa más? ¿Una locomotora o una locomotora con 2 vagones? No, pues el que va más cargado. Ahí está. Entonces, ¿qué pesa más? ¿El oxígeno normal o el ozono? El ozono. Y entonces, ¿por qué se dice que está en la estratosfera, ahí arriba? Cuando se supone que lo generamos acá abajo. Eso fue lo que dijo él. Entonces, fíjate cómo el mero hecho de hacerse preguntas nos puede llevar a conocimiento nuevo. Entonces, deberíamos de hacernos preguntas todos los días. ¿Sale? Entonces, creo que ya la mayoría de ustedes se dedica a la atención del pie. Hay individuos, por ejemplo, que yo les digo, les pregunto, ¿cuántos años tienes dedicándote al pie? 10 años, 15 años, mi mamá era pedicurista y me enseñó, mi abuelito, mi papá, etcétera. Ok, les pregunto lo mismo a ustedes. En estos años que tú tienes dedicándote al pie, ¿hay algo que consideras un problema o algo que te gustaría cambiar dentro de todos tus procesos de la atención del pie? Alguien que me diga. No me gusta esto y me gustaría cambiarlo. No me gusta, me gustaría cambiarlo. Alguien dígame. Porque si tienes años dedicándote a esto, por lo menos deberías de pasarme el dato. Una vez un mecánico dijo, es que a mí me cae gordo tener que cambiar de una llave y otra llave para encontrar ahí la medida del tornillo
Y entonces a alguien se le ocurrió, hizo una llave universal que se ajusta a todos los tornillos y ya con una sola, ¿verdad? Se ajusta la medida solita. Y surgió la matraca de cadena. Entonces ahora ya nada más pones ahí la matraca, jalas y una cadena aprieta y ya, afloja el tornillo, ¿verdad? O sea, en vez de tener tu caja de herramienta con la llave desde arriba hasta abajo, 24 llaves, ahora tienes una sola. Y todo porque alguien se hizo una simple pregunta, bueno, ¿y por qué canijos debo de tener todas estas llaves que no podré con una sola? Por lo tanto, les vuelvo a preguntar, ¿hay algo en tu proceso de atención del pie, llámale quiropodia? Algo que tú quieras cambiar, consideras que es un problema, alguien que me platique. Bueno, maestro, pues en caso de, bueno, mi pensar en lo personal, pues cada persona es diferente y pues Ajá. no puedo cambiar nada porque al contrario, me tengo que capacitar día con día Ah, no, sí, desde sí, luego. sí, pero el ejemplo que usted dio, pues fue es algo de herramienta y pues acá en este caso, pues ya sería, estamos con la salud. Ok, sí, pero les doy un ejemplo. ¿Te encanta la alicata? Sí, Ok, a mí no me gusta la alicata. bueno, ¿Lo maneja con bisturí o lo maneja con guiador? El Ok, corte. se aflojan, pierden filo, se cae y se achata. Entonces dice, ¿no habrá otra manera mejor de hacer una onicotomía prescindiendo de la alicata? Y alguien dice, no, es que si ya está allí probado, ¿como para qué cambias? Eso es la forma en que evolucionan las cosas, porque alguien desafía lo establecido. ¿Habrá manera de hacer otra cosa similar a una alicata con todas otras estas ventajas? ¿Habrá otra forma de hacer una onicotomía más limpia, más simple? ¿Sí Pues me yo digo siguen? que sí, ¿no, profe? Ah, pues sí, ¿verdad? A ver, ¿a quién le encanta el guiador? Yo sé que hay algunos de ustedes que les encanta exprimir espinillas, así. Ay, te pago, déjame exprimirte el grano, ¿sí o no? Pues Disfrutan sí. exprimiendo granos, ¿sí o no? Conozco, a mí no. Siempre hay alguien que le encanta, ¿eh? Entonces, ¿a quién le encanta usar el guiador? Puede que haya muchos, ¿verdad? Yo Hay ocupo inconvenientes, guiador. ¿eh? Yo ocupo guiador. Ahí está. ¿Y hay algún inconveniente con tu guiador? Pues se le ve el filo. Ahí está, ¿eh? Entonces, esto es parte, por ejemplo, de la materia, no sé si se la vaya a dar el maestro Palomino, ciencia y tecnología, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, yo ahorita traigo un prototipo, un modelo de un guiador que literalmente tú nomás lo aplicas, mueves y prácticamente corta solito, ¿eh? Muy Ya nomás interesante, tienes que, por eso te digo, porque dije, ya me harté del canijo guiador, el filo, aquí, allá, se te va, se te mueve, cortas abajo, etcétera, y dije, a ver, ¿no habrá otra manera de mejorar las cosas? Pues sí hay, se me ocurrió, y ahí va, ¿sí me entienden? ¿Sale? Entonces, esto es nada más el ejemplo de que veas cómo en lo que se supone que tú siempre has hecho, ¿tú crees que no se puede mejorar? Claro que sí. Yo por eso dejé de utilizar el fenol hace 10 años y uso otra cosa que me ha funcionado. Y ya, cero fenol. No me gustaba la pestilencia, el olor era desagradable. Te ibas y si te cambiabas de ropa, de todos modos te ibas apestando a fenol. Y yo dije, ¿que no hay otra cosa? Claro que hay otra cosa, ¿verdad? ¿Sale? Y así. Entonces, así en más, muchachos, con ustedes. Estamos en sistema facial, ¿ya? ¿Y eso qué, verdad? Pues tiene que ver todo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor el día de mañana te inventas algo mejor que una férula
la férula nocturna para el hallux valgus, ¿no? ¿Sale? Entonces, volviendo al asunto de la función de las fascias, eso es lo que nosotros debemos de ponderar hasta dónde vamos a ir respecto del conocimiento de las mismas. Y aquí tenemos la profundidad del tejido facial, dice, las funciones identificadas de manera general, sabiendo que la función dependerá de la profundidad del tejido facial. Ya estuvimos viendo, según de afuera hacia adentro, ¿verdad? Luego dice, sostén, función nutricia, transporte. Sostén, función nutricia, transporte, absorción de la fricción, entre otros elementos, conservación del calor corporal. Si tú te vas al Google y buscas allí y pones nuevos hallazgos en anatomía y fisiología, ¿con qué te vas a topar? Te vas a topar con un ejemplo. Siempre que se estudiaba en cadáveres, se encontraba el espacio entre fascias vacío, hasta que un anatomista utilizó una sonda láser, donde literalmente vio que entre la fascia superficial y la fascia intermedia, la siguiente fascia, había movimiento de líquido. Se movía líquido ahí como que si fuera una especie de carretera, pero lo vio in vivo porque en los cadáveres no se daba. Y este fisiólogo en realidad lo que estaba demostrando era la función de la fascia en el movimiento de los líquidos. Así es que ahora se identificó un nuevo espacio de movimiento de líquido corporal. Fíjense. Entonces, ese es un ejemplo de que sí hay todavía cosas que descubrir. Y en este caso, ese espacio facial se encontró que era rico en un líquido que se movía. De ahí que diga la fascia según la profundidad, la primera sostén, nutricia, la piel. ¿Y qué ocurre? Transporte. Luego, absorción de la fricción, entre otros elementos, conservación del calor corporal, ahí está. Luego, neutralización de las toxinas endógenas, efecto colágeno cicatricial, función hística, es decir, intercambio celular entre los tejidos de la sangre y la linfa, actividad de la defensa a través de los fagocitos. Esto explica por qué el mero hecho de moverte activa el sistema linfático, porque está diseñado así. Esto significa que cuando una persona tiene linfagitis, edema de las piernas, ¿por qué el líquido no sale cuando le picas con una aguja? ¿No debería de salir el líquido a chorro? Debería, pero ¿por qué no sale? Por este sistema facial, que literalmente se encuentra en un intercambio multicompartimental. Y lo mismo sucede con los intercambios celulares de otros tejidos con la sangre y la linfa. ¿Sí? Stecco propone un modelo para estudiar las funciones de la fascia. Este modelo está conformado por unidades miofaciales, segmentos corporales, centros de coordinación y centros de percepción. Fíjense. Hace todo un enlace donde literalmente las fascias se les atribuye la percepción, la adaptación, la contractibilidad propia y la coordinación con centros nerviosos. Esto explica, volviendo al asunto de lo que es la unidad facial, que tiene distribución de segmento corporal, centro de coordinación, de percepción, lo que nos lleva a una autonomía de la contracción facial autónoma. Significa que la fascia se puede contraer a sí misma sin que la actives.
Estas entonces unidades faciales, por este hecho, hablamos que es un modelo integrado biomecánico. Modelo integrado biomecánico en el sistema miofacial esquelético. ¿Recuerdan el ejemplo que les di desde hace 2 clases? Espero no se les haya olvidado. De un ejemplo de lo que es esto que les acabo de decir. Lo que me pasó a mí, su servidor, que ya se los platiqué 2 veces. ¿Recuerdan? Sí, maestro. Ahí está. Ahí tenemos claramente como una situación de estrés llevó al hecho de la contracción en cadena de este sistema miofacial al grado que sufría dolor crónico abdominal y literalmente me doblaba. Debido a que a esto que les acabo de decir, es un proceso integrador biomecánico. Algunos piensan, cuando se menciona biomecánica, cuando digo biomecánico, ¿en qué piensan, chicos? ¿En qué piensan? ¿Qué les llega a la cabeza cuando digo biomecánico? Meramente en el fenómeno del estudio de la huella plantar, del estudio de la postura, ¿a qué les llega entonces? Cuando hablamos de la biomecánica. Movimientos, posturas. Únicamente. Y las fuerzas. Todas las fuerzas mecánicas que inciden en el cuerpo. Y no nada más la postura, ¿verdad? Porque ya estamos viendo aquí que el sistema miofacial literalmente es el que dirige el fenómeno biomecánico. Biomecánico. ¿Qué relación tiene una endodoncia con la postura? Pues este modelo integrador. Entonces la biomecánica no es nada más eso, ¿verdad? La biomecánica, por ejemplo, la biomecánica podría estudiar el gasto de energía que requiere el paso de la sangre para producir calor. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Para producir calor, ¿Sí? pues literal cuando uno hace ejercicio, En la fuerza. es la fuerza Ok, la que produce el calor, el sudor. bien. ¿Por qué un niño enfermo con una infección está tirado en cama y ni siquiera se mueve y se pone caliente? Ahí es por el mecanismo de defensa del ¿Y en cuerpo qué humano. consiste ese mecanismo? En El aumento del pulso, ¿verdad? Y la frecuencia cardíaca contracción y la de las resistencia paredes cardíaca. Ajá. vasculares, ¿no? Sí, la contracción, la vasoconstricción. Entonces el esfuerzo que hace la sangre al pasar a través de los vasos produce el calor, es una fricción. Entonces, eso también lo estudia la biomecánica, ¿verdad? Entonces, por eso hay que decir biomecánica postural y estudio de la huella plantar. Entonces, la biomecánica es más extensa de lo que se cree. De ahí que la biomecánica, en realidad, sea objeto de estudio de la ingeniería. De la ingeniería. Por eso, cuando vas a conferencias y biomecánica, ¿quiénes dan las clases de biomecánica? ¿Les ha tocado ver eso? Los que manejan software y todo eso, ¿quiénes los dan? Ingenieros, ¿sale? Entonces, ahí está, muchachos. Entonces, por lo tanto, si alguno de sus chamacos se va a ingeniería, a lo mejor él se va a dedicar después a la biomecánica, al diseño de nuevos dispositivos,
etcétera, ¿verdad? ¿Y quién lo va a utilizar después? Pues el podólogo. Entonces, qué padre que un ingeniero diseñara un pasillo para el estudio de la marcha que resultara económico. Ve y búscate los pasillos dinámicos para el estudio de la marcha y no te gastas menos de 180,000 pesos, ¿verdad? Que no habrá manera de hacerlo. Como los celulares, como las pantallas de plasma cuando salieron, que te costaban 30,000 pesos y ahora encuentras hasta de 3,000. Entonces, no habrá manera de abaratar los costos, pero tiene que haber un interés, ¿verdad? Entonces, precisamente el hecho de entender estos aspectos de la función de las fascias nos va a llevar a ahondar en el conocimiento de la podología, entre otros, ¿sí? De ahí que en el último punto que dice aquí, una unidad miofacial se define como una unidad funcional compuesta por unidades motoras, donde intervienen las fibras musculares, monoarticulares y biarticulares. El movimiento de la articulación en una dirección sobre un plano, como por ejemplo una flexión, ¿no? Los componentes nerviosos involucrados en el movimiento y la fascia profunda y sus componentes como los elementos que la unen. Y volvemos a el hecho cuando les mencioné. En tu aparato unguial representaste la forma en que la uña se fija al lecho y el lecho cómo se fija hacia la falange. ¿Alguno de ustedes lo representó el aparato unguial? ¿Alguno de ustedes representó eso? No. No, maestro. De ahí que volvemos entonces a este ejemplo que tenemos aquí. La orientación espacial de las fibras colágenas en diferentes, es diferente de capa en capa, de cada capa, la orientación espacial. Y capa de fascia y capa, cada capa individual de la fascia que asume características anisotrópicas, es decir, la cualidad mecánica que te da. Anisotrópica es la relación de la estructura con la cualidad mecánica. Anisotropía. Les doy un ejemplo de anisotropía. ¿Qué pasaría si tu vehículo, tu auto, tuviera ruedas esféricas en vez de las que tiene? ¿Qué crees que pasaría? No caminaría. No, sí. ¿Sabes qué pasaría? Si esa rueda esférica pudiera moverse, es decir, que desde el punto de vista de la ingeniería pudiera resolverse el problema, ¿sale? Si se han fijado en las sillas secretariales que tienen ruedas de bolita, literal son esferas, ¿sí o no? Sí. Sí. Ahí está. ¿Que esa rueda de esfera no podría estar en un vehículo? Ok. ¿Qué sucedería si tu vehículo tuviera ruedas de esfera? Mira, te estacionabas de lado, ¿a poco no? Eso sí. Y olvídate de los 3 movimientos a la hora de ir a hacer el examen de manejo y que te dice el instructor, estaciones en 3 movimientos, ¿cómo canijos lo voy a hacer, verdad? ¿Sale? Esa es la anisotropía, las características que asume, ¿sí? La estructura física en las características mecánicas que asume en base a esa estructura. Entonces, por eso yo les decía, la dirección que siguen las fibras de unión en el lecho unguial para con la falange. Es por eso que no puedes mover la lámina unguial de lado a lado como si estuviera suelta, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo entender lo que es una cuestión característica anisotrópica
con la uña. ¿Alguna vez has visto un artículo que diga características anisotrópicas del lecho unguial? ¿Alguien lo ha escuchado? No. Pues ahora está. ¿Qué les parece que te dediques a investigar el tema? ¿No les parecería? ¿Qué relación tiene desde el punto de vista histológico el lecho unguial con la falange? Esa es una característica anisotrópica. La dirección de las fibras colágenas, ¿cuál es la característica mecánica? ¿Les ha parecido fácil desprender una lámina unguial? No creo que ustedes hayan hecho una abulsión mecánica, ¿verdad? Pero algunos de ustedes alguna vez ha hecho una abulsión mecánica de la uña. Es decir, tratar de desprenderla y arrancarla. ¿Hay alguna enfermera presente o algún podólogo osado que ya lo haya hecho? Pues eso en dado caso que ya la uña está desprendida y nada más tiene un pedacito por zafarse y ya uno ahí, Díganme si es sencillo hacerlo. no, Se resiste. Entonces, ¿por qué se resiste? Por esta cualidad. sí. ¿Cuántos gramos de presión se necesitan por centímetro cuadrado para poder retirar una uña? Ese es un ejemplo de un estudio anisotrópico en el que vas a medir la resistencia de la lámina unguial. ¿Alguna vez han visto algún artículo que analice la resistencia ante el traumatismo directo de la lámina unguial como para saber cuántos newtons se requieren para desprender la uña de un golpe? Eso se encarga la biomecánica. Entonces, biomecánica del traumatismo unguial. Y entonces se hizo un estudio lineal prospectivo de 20 basquetbolistas o deportistas o maratonistas que bla, 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 se midió allí la fuerza, tantos newtons se requirieron para desprender la uña, o sea, se utilizó por allí un sensor de barometría, un sensor que mide la fuerza que se requiere, etcétera, ¿verdad? Sí, se necesita lana, ¿verdad? Pero imagínate que, yo propongo, sí, la primera escuela mexicana de podología te va a financiar, estaría chido, ¿no? Entonces, ahí está la situación, chicos. Entonces, este mero hecho no es sencillamente, qué padre, y lo aprendí, pum, adiós. No, hay que relacionar todo el conocimiento que adquieres para que el día de mañana hagas una innovación. Si te viene a la mente una innovación, ¿a dónde acudes? ¿A dónde acudes? ¿A dónde puedes acudir? A 2 lugares como mínimo. A la Federación Mexicana de Podólogos, que tiene por allí un departamento de innovación e investigación, o al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? ¿Sale, muchachos? Sí, maestro. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien, muchachos, entonces si no hay más dudas, terminamos la clase. Ya nada más creo que nos quedan 2 clases, ¿verdad? No, sí, una duda, maestro. Entonces sí fabricó ¿Eh? ese guiador. Sí. Sí, pero o sea, es un prototipo y está en prueba. Lo que pasa es que ahorita, pues ahí está así con la cintilla y con todo, pues no está un producto terminado, ¿me entiendes? O sea, está acá como a la onda, como de Volver al Futuro, ¿ah? Para que me entiendas. ¿Vale? Suena muy interesante, profe. Sí, lo que pasa es que no revelo más datos. No revelo más datos, pero literalmente. Luego me cuentas cómo llegar. Perdón. Luego lo pirateamos, maestro. Pues ahí está, ¿no? O sea, en teoría tú pones el guiador nada más y corta solito, ¿ah?
¿Qué Más pasó? que ya le anda por estrenar. Ya queremos estrenar otro tipo de hillador. Ah, ok, no, sí, déjenme darle formato y son los primeros que lo van a tener, ¿de acuerdo? Ok, Hay ahí ya alguna dije. situación técnica que tengo que solventar, pero literalmente, el filo no se requiere de un gran filo. Tiene un borde patinado en el que tú pones el guiador, haces un ligero empuje y rebana la uña y respeta el tejido blando. ¿Sale? Entonces, vas a cortar allí la uña y nunca vas a cortar piel. ¿Sale? Suena interesante. Ya le Pues brilló el sí, ojo, maestro. sí, pues ya me brilló el ojito, ¿no? Entonces, pero es que este es un ejemplo nada más de lo que les digo a ustedes. No se conformen con hacer siempre las mismas cosas. Dijo Einstein, ¿cómo vas a lograr cosas diferentes si siempre haces las mismas cosas? O sea, siempre sigues en la misma metodología, entonces nunca vas a lograr cosas diferentes. Búsquenle, ¿verdad? ¿Sale? Entonces yo dije, a ver, ¿no habrá una forma aquí mejor de que? Pues ahí está. Entonces, literalmente, cuando yo tenga esta cosita así ya terminada, imagínate que en vez de presentarlo ahí en la Federación de Podólogos o Grupo Podología, Casos y Cosas, o Podólogos por el Mundo, qué sé yo, mejor le doy formato y voy y lo ofrezco ahí a la Asociación de Pedicuristas de México, ¿verdad? ¿Sale? ¿Sí me entienden? Dile Bien, más. chicos. Entonces, hasta aquí terminamos. Acuérdense, aquí nos quedamos en la página 24, ¿sale? Y el documento se los voy a pasar ahí al grupo, ¿de acuerdo? Ok, Ok. profe. Sí, maestro, por favor. Bien, chicos, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, profe. Gracias. Adiós, bye, adiós. Adiós a todos. Te vine a decir adiós, bye. Adiós, bye, adiós. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.